Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de realizar un análisis de fondo sobre la situación que se vive en nuestra Guatemala. Normalmente nuestro mundo toca temas de fondo, pero a veces también tocamos temas que tienen que ver con la política de este país. Hace unas horas se llevó a cabo allanamientos en la casa de la ex candidata a la presidencia de Guatemala, Sandra Torres. Lamentablemente nosotros tenemos que dar las noticias como debe ser en todo instante y por eso nosotros le traemos estas noticias. Quisiéramos que en Guatemala no se diera tanta noticia de políticos que están involucrados en situaciones. Obviamente, ella todavía goza de presunción de inocencia. El abogado que en la línea me acompaña, que es el licenciado Julio Talamonti, analista político y que sabe mucho de este tipo de temáticas, será quien nos ayude a abordar y conocer qué es exactamente lo que está pasando. Se generó orden de captura, la licenciada Torres está ya en Torre de Tribunales y va a comparecer ante las autoridades. Así que Julio, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi querido y gran muchacho Mario Bayar, es un gusto saludarte a ti y saludar también a toda la audiencia de este programa Nuestro Mundo. Sí, precisamente estamos viendo una situación que ya pasa al ámbito político y ahora es del ámbito jurídico aquí en Guatemala. Dos delitos específicamente que nosotros tenemos que entender y conocer. Si tú me lo permites, muy rápidamente. Por favor, Julio. Voy a decir, gracias Mario, ¿de qué se tratan estos delitos? Primero, el de asociación ilícita, Mario. Es un delito que tiene una pena de reclusión, en todo caso, que va de 3 a 10 años, y es cuando por lo menos se juntan 3 o más personas para cometer un hecho ilícito. A eso se le llama precisamente asociación ilícita. Y el otro delito, fíjate que Mario, pertenece también a nuestra legislación penal, es el financiamiento electoral ilícito. Solo recuerdo una cuestión. Aquí hubo una modificación legal en el año precisamente 2018, el año pasado, a este artículo que es el 407 del Código Penal, y dejó el delito de financiamiento electoral ilícito de la siguiente manera. En primer lugar, para quien aporte el dinero, que tiene una pena que va de los 4 a los 12 años, no es este el caso de Sandra Torres. En segundo lugar, para quien entregue el dinero, que lleva una pena de 1 a 5 años, tampoco es el caso que le aplicaría a Sandra Torres. Entraría en el tercero de los casos, que es el que se modificó, cuando de alguna manera el partido político no incluya en sus libros contables precisamente esta información. Ella como secretaria general pues tiene esa responsabilidad del partido al que representa, y la pena sería de 1 a 5 años. Entonces ahí es donde estamos. Posibilidad de que pueda haber alguna medida sustitutiva, solo que el juez lo considerara en una situación de mínimos para ambos delitos, pudiera eventualmente dar. Julio, yo hacía la referencia que es lamentable que sigamos viendo o veamos que las élites que estuvieron a punto de gobernar Guatemala o que políticos que han sido trayectorias en el camino de la política en nuestra Guatemala resulten involucrados en este tipo de casos. Es terrible, ¿no? Totalmente cierto lo que tú dices, Mario. Lamentablemente tenemos que entender una situación, no solo en Guatemala, sino que es una situación muy común a todos los países del mundo, asociar el tema de la clase política con hechos asociados también a los temas tan deleznables de la corrupción. Hay que hacer una depuración definitivamente de nuestra clase política, Mario. Es evidente que así debe ser. Deben de surgir no solo nuevas propuestas políticas a nivel de nuevas organizaciones y partidos políticos, sino que también deben de surgir nuevas figuras, porque al final de cuentas la política debe entenderse como una ciencia, la polis griega, ¿no? Es decir, algo que hacemos todos los días los seres humanos, entenderse como personas que tienen el afán o el querer de servir a la población y jamás de servirse de esta, y mucho menos de servirse de los recursos que la política en el ejercicio en sí, o ya cuando llegan a ejercerla en el Estado, les puede ofrecer. Será algo que tiene que cambiar culturalmente, pero veo que ya Guatemala está empezando a hacerlo, y esto es sano. Al final de cuentas es muy sano que pase. Julio, ¿qué se vislumbra en el futuro de Sandra Torres y en este caso podría ser de la UNE? A ver, aquí hay dos cosas, Mario. Tu pregunta es por demás importante. Explico por qué. Se divide en dos cosas.
uno va a ser una de las costumbres también que han tenido las asociaciones o agrupaciones políticas en Guatemala, que son agrupaciones políticas caudillistas, es decir, todo gira en torno a una figura. Este es el caso precisamente de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que ha construido su partido político en los últimos años alrededor de la figura central dominante de Sandra Torres Casanova. Habrá que ver qué es lo que pasa. Primero, en el ámbito personal, ella deberá enfrentar ahora inmediatamente la audiencia de primera declaración. Te recuerdo, Mario, de conformidad a lo que dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, debe en un plazo no mayor de 24 horas darse esa audiencia de primera declaración donde se dé a conocer los motivos de su aprehensión, pero si a pesar de que ella había entregado ya a través de sus abogados su pasaporte en su momento para asegurar que no iba a huir del país, fue de todas maneras considerada la orden de aprehensión por un juez, esto ya nos orienta que es un caso delicado en el cual muy poco probablemente vaya a haber el beneficio de alguna medida sustitutiva alternativa. Pero eso se dirimirá en las próximas 24 horas en ella, en lo personal. Y en la otra parte de la pregunta, con relación al partido político UNE, pues tendrá que darse un reacomodo. Ese partido político tendrá que entender que ya no debe de girar en torno a una figura y ya sea las propuestas que acompañaban fuertemente a Sandra Torres, como Jairo Flores, como Orlando Blanco, como líderes de ese partido, o en todo caso cambiar y democratizarse un poco más y abrir para nuevos liderazgos, en caso de que no quieran, digamos, perder lo que tienen ahorita en el Congreso, que es una bancada fuerte. Pero lo más importante de esto, Mario, es que muy probablemente el partido político UNE, de aquí a un año, estaremos hablando que será un partido político extinto, porque hacia eso va, hacia la cancelación de este partido. Julio, muchas gracias. Seguramente vamos a tener mucha más tela que cortar alrededor del caso Sandra Torres y su captura hoy por la mañana. Y usted, por favor, no se despegue lo que tenga que informarle cada uno de los noticiarios de la cadena, porque seguramente va a encontrar mucha información de todo lo que pase en el resto del día en Torre de Tribunales. Muchísimas gracias, Julio, por recibir la llamada. Y vamos con más del programa, porque hay mucho más por ver aquí en Nuestro Mundo.